Buenas noches, amigos. Bienvenidos una noche más a las narraciones y crónicas del misterio con el grupo Insomnia. Hoy voy a rescatar una crónica de uno de los periódicos más conocidos en historias de sucesos. El periódico El Caso. Un periódico que nació en 1952 y se alargó hasta 1997. El caso que voy a contaros hoy, como ya he dicho, he rescatado información de tal periódico y también de un reportaje de Radio Televisión Española. Este caso ha sido portada en muchos periódicos, en muchos programas de radio de misterio, también en muchas televisiones. Es un caso que para la gente amante del misterio seguramente conocen. También es cierto que habrá gente muy joven que quizás aún no se hayan topado con este caso. Por eso, de alguna manera, aunque sé que es un caso, es ya un clásico de los sucesos, me he visto como en la obligación de recordarlo. Es el caso de la mano cortada. Situémonos a la España negra y oscura de los años 50. Como ya he dicho, fue portada en los periódicos, sobre todo en el periódico El Caso, que fue el primero que tuvo la suerte de poder acceder a unas imágenes impactantes. Enero de 1954. Es el caso más espeluznante que ha reflejado en su historia el periódico El Caso. Suena el teléfono. Un periodista se levanta a coger la llamada. Descuelga el teléfono y al otro lado se escucha una voz. Luis advierte que en su casa están sucediendo cosas muy extrañas. Acaba de morir su hermana Margot y su madre, la marquesa Ruiz de Liori, se ha encerrado en su habitación con ella. Al parecer la está velando y no deja entrar a nadie. Los hermanos piensan que algo extraño está ocurriendo. Cuando por fin accedió a que entraran el resto de familiares, se encontraron con el ataúd ya cerrado y sellado. Solo pudieron acompañar el ataúd hasta el cementerio. Este caso se desata judicial y policialmente con la denuncia del hijo de la marquesa Ruiz de Liori. Trasladémonos en la calle Princesa número 72, en el centro de Madrid,
Cuando llegaron los periodistas, vieron que ya estaba la policía. «No pueden pasar». Al mando estaba el inspector Sebastián Fernández Rivas. El periodista exclamó: «¡Cojonudo! ¡Sube para arriba!». Al parecer, el inspector colaboraba en muchas ocasiones con el diario El Caso, con el seudónimo de Sefeli. «Vais a pasar, pero con discreción, como que sois de la comitiva nuestra. Podéis hacer fotos, pero no molestéis mucho», dijo el inspector. En el registro de la casa se encuentran con algo muy inquietante. Muchos animales disecados, cabezas de perros sumergidas en alcohol, vísceras de animales. La policía descubrió que la marquesa era un personaje bastante inquietante. Era muy amante de los animales. Tenía 17 perros en casa, loros y gatos. Al parecer, tenía una costumbre muy peculiar. Nada común. Disecar a todos esos animales. Y conservaba partes de su anatomía. Según ella decía, que así conservaba el espíritu del animal. Pero lo más escabroso estaba por llegar. Encontraron una lechera y dentro había una mano cortada con los dedos hacia arriba y las uñas pintadas. No muy lejos de la lechera también encontraron en unas jarras de vidrio con formol unos ojos y media lengua. Cuando exhumaron el cadáver, encontraron que a Margot le faltaba una mano, los ojos y parte de la lengua. Todo esto creó una gran conmoción en la opinión pública. Nadie podía creer que cómo era posible que una madre pudiera haber hecho eso con su hija. Empezaron a circular todo tipo de teorías. Los periodistas del caso obtuvieron unas exclusivas tremendas e impactantes, con unos primeros planos impresionantes. Al día siguiente apareció en portada del periódico El Caso la lechera con la mano cortada. Pero esa foto fue censurada porque era demasiado escabrosa e impactante. Eso no podía aparecer en portada. Entonces el director del periódico cambió la foto por el siguiente titular: El misterio de la mano cortada. Las ventas del diario El Caso se dispararon a límites insospechados. Incluso tuvieron que sacar una segunda edición. Volviendo a lo sucedido, a la marquesa la detuvieron. Ella solicitó que la pusieran en contacto con el Pardo. Quería hablar con el jefe de Estado. La marquesa era una mujer muy peculiar. Había sido espía
una de las primeras abogadas del país, artista, actriz en Hollywood, era millonaria y amiga personal de Franco, a quien le había salvado un par de veces la vida. Franco la compensó nombrándole capitán del ejército español y, debido a esto, el caso de la marquesa no tuvo ningún recorrido judicial. Pero el caso se complicó más de lo esperado. El caso no había más que empezar. Continuaba. La prensa siguió interesada en el caso del misterio de la mano cortada, descubriendo que la marquesa tenía una casa en Albacete, que popularmente era conocida como la Casa de los Fantasmas. Este lugar adquirió mucho más interés cuando vieron que había dos personas altas, rubias, nórdicas. Se descubrió que estas personas eran científicos médicos nazis que se escondían en casa de la marquesa. Y, en efecto, eran científicos nazis, un capitán y un coronel huidos de Alemania. Estaban trabajando bajo la protección del gobierno español. ¿Nazis en Madrid? Todo con un secretismo absoluto. Se hablaba que en el sótano de esa casa había un tipo de laboratorio donde se podían hacer todo tipo de experimentos. Esos experimentos se hacían con animales. De ahí que aparecieran tantos animales disecados, tantas vísceras esparcidas por toda la casa y, quizá, también con humanos. Pero esto no acaba aquí, dando un giro llamativo. En aquellos años aparecieron en los medios de comunicación noticias relacionadas con los humitas, unos extraterrestres que al parecer estaban visitando nuestro país. Los ufólogos empezaron a recibir cartas y demás donde les contaban importantes avances tecnológicos. Fue un párroco sevillano, creyente del mundo de los ovnis y los humitas, el que recibió una carta en el que se advertía de que esos hombres siniestros y misteriosos que deambulaban por Albacete, por la casa de la marquesa de Illiori, no eran médicos nazis, sino que en realidad eran dos extraterrestres. Al régimen esto le vino muy bien, porque estos científicos nazis eran sustituidos por investigadores de otro planeta. Todo esto le dio un giro al caso absolutamente esperpéntico. Esto tuvo mucho recorrido, ya que había mucha gente que creía que eran extraterrestres. Años más tarde, la marquesa dio una entrevista al periódico El Caso, creando mucha más inquietud al caso, ya que ella hablaba de que simplemente
quería conservar alguna parte de su hija para mantenerla en el recuerdo. Según dijo un excomisario, que la marquesa fue un personaje que al final se le fue la cabeza. Según el criminólogo Vicente Garrido, la marquesa tenía un grave trastorno mental. Todo lo que hace es producto de su delirio. Según el criminólogo, ella intenta de alguna manera retener la vida o la conexión con su hija a través de un terrible ritual. Cuando detuvieron a la marquesa y a su marido, no pasó nada, ya que fueron puestos en libertad porque era amiga personal del caudillo. Salió muy rápido de un centro hospitalario psiquiátrico y solamente con una multa de 2.000 pesetas. Cuando llegó el juicio, se demostró por la fiscalía que no hubo intención de profanar el cadáver. La marquesa durante toda su vida había recorrido mucho mundo y cuando la avisaron 4 meses antes del fallecimiento de su hija de que se encontraba muy mal, sintió remordimientos y vino como una flecha a Albacete, donde ella estaba. Se la trajo a Madrid con los mejores médicos y no se separó de su cama los 4 meses. Y cuando murió, dijo: mi hija era una santa. Los niños contaban por las calles de Madrid una tonadilla infantil que todavía recuerdan los mayores. En la calle de la Princesa vive una vieja marquesa con su hija Margot, a quien la mano cortó. Moraleja, moraleja, esconde la mano que viene la vieja. Y hasta aquí esta crónica negra. ¿Qué pasó realmente en esa casa de la marquesa en Albacete? ¿Fue realmente un laboratorio donde los nazis daban rienda suelta a sus aberraciones? ¿Nazis o extraterrestres? Buenas noches, amigos. Hasta la próxima crónica y felices sueños.